8 de la mañana, 51 minutos. Nos metemos en algunos temas de actualidad que han hecho, ruido recientemente. Se va a eliminar el registro de consumidores de Maldonado. Se está pensando en regular, legalizar el consumo de drogas sintéticas. Son todos temas que vamos a dialogar con Daniel Radío, secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas. Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días a ustedes. Muchas gracias por invitarme. Muy Gracias amable. por venir a conversar de estos temas que precisan discusión, análisis permanente. Una idea concreta que usted está trabajando en ella tiene que ver con la eliminación del registro de consumidores de marihuana. ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué pasos se van a seguir? Hay 3 vías de acceso para la marihuana en el mercado regulado: ser miembro de un club, autocultivar o cultivo doméstico y comprar en las farmacias. Mi idea que estoy planteando ahora es eliminar el registro para los compradores, digamos, o sea, para una de estas 3 vías. Hay varios motivos que a mí me parece que son importantes para esto. La primera es una cuestión cuasi personal, que es que yo soy filosóficamente contrario al registro. A mí me parece que el registro es como una especie de posibilidad que tiene el Estado de mirar por el cerrojo qué es lo que la gente está haciendo con su vida, que me parece que no tenemos por qué inmiscuirnos en la... Recuerdo cuando se instaló la ley de la regulación del mercado de la marihuana, que el objetivo era tener como un monitoreo de quienes consumen y como estar al tanto de si alguien tiene problemas de consumo para dar una mano. Eso finalmente, ese objetivo nunca se cumplió. Me parece que las personas tienen que cuidar su salud. De hecho, la Constitución de la República establece el cuidado de la salud como un deber de los ciudadanos, ¿no? Pero no inmiscuirnos en lo que la gente consume. Me parece que es una cosa equivocada. Pero además hay una incongruencia muy grande, porque en Uruguay uno puede tomar alcohol hasta desmayarse y nadie le pregunta cómo se llama. Sin embargo, para comprar cannabis hay que dejar el número de cédula. Me parece que eso es un problema. Pero algo que comentábamos antes de salir al aire es que al eliminar el registro sí lo que se pierde es la posibilidad de hacer estadísticas y controles más allá de lo particular quizá, pero sí en lo general. Eso no complica a la hora de saber, por ejemplo, las cantidades, que ha sido un tema de abastecimiento u otras medidas del consumo, ¿no afectan nada? Más o menos. Primera cosa, que nosotros el registro las evaluaciones de los consumidores no las hacemos solamente por la cantidad que se vende en las farmacias, sino solamente tendríamos un control del mercado regulado. Y nosotros tenemos estimaciones de lo que se consume aún en el mercado negro y en el mercado gris. O sea que lo único que perdemos es la cantidad que se vende en farmacia. Y perdemos además más o menos lo que se vende en farmacia, porque vamos a saber cuánto se le vende a la farmacia. Claro. Entonces lo que no vamos a ver es cuánto compra cada usuario, pero eso es claro, distinto. Pero por ejemplo, también se mantienen todas las estadísticas en cuanto a, me refiero más allá de la personalización, edad de los compradores, preferencias de la... Todo eso nosotros son datos que obtenemos a partir de otras estadísticas, digamos. Nosotros hacemos permanentes encuestas a través de múltiples medios, además de unas grandes encuestas de consumo a nivel de estudiantes de enseñanza media y de en población general. De hecho, la encuesta en población general la estamos haciendo este año, se hace más o menos cada 3 años, y eso nos permite tener un monitoreo bastante bueno de cómo evoluciona la cantidad de usuarios en el Uruguay. Así es que se llega el número por fuera del que se compra en farmacias. Sí, de hecho, para que se hagan una idea, la encuesta en estudiantes de la enseñanza media consiste en 10.000 entrevistas, que la hicimos el año pasado. 10.000 entrevistas tienen un valor estadístico altísimo para la cantidad de estudiantes que son en este país. Y entonces es bastante veraz la información que recabamos ahí. Y luego, como además en el Uruguay el estigma es bastante menor que en otros países, son bastante confiables las respuestas que nos da. Por ejemplo, en Uruguay nunca estuvo el consumo de ninguna sustancia estuvo prohibido. En otros países sí, entonces son menos confiables las estadísticas, porque la gente confiesa una cosa que está prohibida. Pero en Uruguay la gente no tiene problema en decir si usa sustancias. En general es bastante
verás la Sí, información. lo que quizá Uruguay pueda tener un problema es en la evaluación del peligro de consumir frecuentemente, para hablar solamente de la marihuana, ¿no? De hecho, hoy Búsqueda publica resultados de la encuesta de motivaciones y consecuencias del consumo de marihuana en nuestro país, que habla de una baja percepción del riesgo y que un 26,5% de las personas consultadas conduce bajo los efectos de la marihuana. Algo que también, si bien está controlado, hay su control por lo menos con respecto al consumo de alcohol, ¿no? Como esto, digamos, no alienta al consumo, aunque no sea intencional ese objetivo. Sí, yo no lo leí ese artículo, pero 26,5% no consume bajo los efectos de la marihuana, si no estaríamos en un escándalo. No, los consultados. Pero de los usuarios de cannabis a lo mejor... Pero, bueno, está prohibido, no se puede. Y como no se pueden consumir los menores, como no pueden consumir los menores... De hecho, todos sabemos que hay menores que consumen, como también consumen alcohol, y está prohibido. Ahí empieza a jugar mucho más el rol de las instituciones educativas y sobre todo de la familia, ¿no? Que me parece que tienen un rol fundamental. Yo creo que nosotros, si vos mirás en perspectiva, ¿cuándo la gente sabe más de los riesgos de consumir marihuana? ¿Ahora o hace 10 años? Yo creo que ahora. Hay mucha más información sobre los riesgos de consumir cannabis. Sin embargo, se sigue diciendo que no se habla de los riesgos. Miren, todos hemos escuchado decir que a partir del uso de marihuana se pueden despertar episodios psicóticos. Todo lo hemos escuchado decir, pero si lo escuchamos nosotros, lo escuchó todo el mundo. Todos hemos escuchado decir que se pueden producir alteraciones en el desarrollo del cerebro, que no conviene consumir marihuana cuando sos muy joven. Eso lo escuchamos ahora, antes no lo escuchábamos. Sí, Radio, pero yo creo que no es un tema de percepción, que esperábamos que cuando se legalizó, hace 10 años si no me equivoco... 10 años. Iba a haber un acompañamiento en cuanto a información, y me refiero a eso que usted menciona, pero también a la preocupación de que sea como una puerta de entrada a otras, que quizá no pasa con el alcohol o por ejemplo, con los psicofármacos, porque acá estamos hablando de la marihuana, pero en realidad no quita de que también sea un problema otras sustancias. No digo que sea mayor o peor que otras, pero no faltaron esos talleres que se iban a hacer, esa capacitación que se iba a brindar, esa información que iba a venir acompañada con esa ley. A ver, vamos primero a lo procedimental y primero al contenido. De ninguna manera, lo voy a decir tajantemente, porque lo repite la gente y lo repite, el cannabis no es la puerta de entrada a ninguna otra droga. No lo digamos más eso, no lo digamos más. El cannabis no es puerta de entrada a otras drogas. Cuando yo entro en la puerta de entrada del canal, entro al canal y estoy adentro del canal. Si el cannabis fuera puerta de entrada a otras drogas, quiere decir que todos los que consumen cannabis entrarían a otras drogas. Y no entran todos. Alguno puede ser que consuma otra droga. Se puede hacer el razonamiento al revés. Y alguien puede decir, todos los que consumieron pasta base antes fumaron marihuana. ¿Eso es verdad? Sí, es verdad. Y también tomaron la teta de la mamá. También es verdad, pero yo no digo que tomar la teta de la mamá te conduce a fumar pasta base por eso. No hagamos el razonamiento al revés. Pensemos cuántos usuarios de marihuana terminan fumando pasta base. Y son la ínfima minoría, pero la infimísima minoría. Y también tomaron Coca-Cola antes. Entonces yo sacaría la conclusión, mirá, todos los que empiezan con Coca-Cola terminan con pasta base. No. Pero yo sé que todos los pastabaceros tomaron Coca-Cola. No razonemos así. No, yo no me refiero tanto a eso, sino a la percepción del riesgo. Claro, y va de la mano con la venta en farmacia. Yo lo comentaba el otro día de que pasa quizá con personas que usted dice que están todos informados, pero uno de los principales argumentos para sacar el registro es que las personas más vulnerables tienen más complicaciones para acceder a él. ¿Tienen acceso a la misma información? ¿Se manejan de la misma forma? O sea, ¿estamos tan seguros de que realmente, más allá que después se decida hacerlo, ¿no? Insisto, igual que el alcohol y que tantas otras cosas, pero los riesgos que conlleva, como esos que usted mencionó. Y me refiero a eso, en la farmacia yo compro medicamentos que curan y la marihuana que quizá pueda percibirse como con menos riesgo justamente por ese factor. Segunda cosa, ¿por qué le pedimos a la regulación cosa que no le pedimos a la prohibición? Quiero decir,
esto. ¿Por qué nosotros le pedimos a la regulación que advierta sobre los riesgos y a la prohibición no le pedimos que advierta sobre los riesgos? Cuando nosotros miramos históricamente cómo es la evolución del consumo, ¿cuándo aumenta más el consumo? ¿Cuando está prohibido o cuando está regulado? Porque esa es la otra mentira que se dice, que es que si hay regulación, eso lleva a que aumente el consumo. Y no es verdad. Lo que la historia facilitar el acceso no aumenta el consumo. Lo que la historia demuestra es que los grandes aumentos de consumo se produjeron durante la prohibición y no durante la regulación. En Uruguay aumentó el consumo desde que está la regulación. Eso es la mitad verdad y la mitad mentira. ¿Por qué? Porque no aumentó durante la regulación, aumentó siempre. Antes también aumentaba. O sea, no hubo un aumento exponencial, a eso se refiere. No, tanto eso se puede demostrar contrafácticamente, que es que si nosotros nos comparamos con los países vecinos, en Uruguay aumenta igual que en los países vecinos. Quiere decir, el aumento del consumo no es hijo de la regulación. Es una tendencia evolutiva que se produce en Uruguay y se produce en los países vecinos. Pero nosotros le pedimos a la regulación. Pero no tenemos problema, hay que hacerlo igual. Aunque no sea... yo creo que la regulación lo que hace es favorecer que las personas estén más informadas, que accedan a un producto de mejor calidad, que eso es lo otro, porque históricamente se consumía cannabis que era una porquería en este país, que se le metía cualquier sustancia para que pase por la aduana y los perros no la huelan y cosas por el estilo, y que no sabíamos si estaba adulterado o si estaba contaminado. Hoy se sabe lo que la gente consume, por lo menos lo que van al mercado regulado. Si uno va a consumir algo, mejor comprarlo en un lugar regulado y no a un delincuente, en la ley seca, que está en el mercado negro dentro del narcotráfico. En la ley seca en Estados Unidos se prohibió el alcohol y la gente siguió tomando alcohol, pero ¿qué pasaba? Como nadie lo controlaba, tomaban veneno, porque tomaban alcohol metílico. Eso pasó en el Uruguay con la cocaína y en el mundo, que es que como se prohibió, apareció la pasta base. O sea, la prohibición genera porquerías, genera productos que nunca hubieran aparecido si no hubiera sido por la prohibición. Pero lo otro que tú decís es verdad y hay que hacerlo igual, hay que educar a la gente, pero no se basa en talleres que podamos hacer desde la Junta de Drogas. ¿Por qué? Porque la Junta de Drogas sí, lo hacemos, pero ¿a cuántos llegás? A 1000 estudiantes en los 5 años, pero tenemos cientos de miles de estudiantes en Uruguay, más de medio millón de estudiantes. Yo no sé el número de estudiantes solo que va a la enseñanza secundaria. Entonces, lo que tenés que hacer es trabajar con los docentes, y eso se hace. Y en los liceos hay docentes referentes. Es suficiente y nunca va a ser suficiente, porque la fantasía que hay atrás de quienes critican esto es que es posible que los muchachos no consuman nunca más. Y eso es una fantasía que no va a pasar nunca. Un mundo sin drogas. Un mundo sin drogas nunca existió y nunca va a existir. Pero donde menos existe es donde está prohibido. Nunca hubo tanto consumo. Yo voy a decir números. En Estados Unidos, en el año 71, había 3 millones de usuarios de cocaína. Richard Nixon le declaró la guerra a las drogas y en 1976 había 35 millones de usuarios de cocaína. O sea, multiplicó por 12. Y una cosa más, si no tuviera la prohibición, todos esos recursos que nosotros destinamos a combatir el narcotráfico y no sé qué, los podríamos utilizar para educarnos, para investigar y para tratar a los pacientes. En México, desde 2006 a 2012, el gobierno gastó 39.000 millones de dólares, 39.000 millones de dólares en combatir el narcotráfico. Construyó un hospital que salió 40 millones de dólares. O sea, podía haber hecho 1000 hospitales con la plata que se gastó en combatir. 1000 hospitales con la plata que se gastó en combatir el narcotráfico. Radio, ese era el paradigma, de alguna manera, de la ley de regulación del mercado de la marihuana, ¿no? Robarle una porción al narcotráfico. Yo no estoy de acuerdo. Mercado negro. Usted no estará de acuerdo, pero ese era el objetivo que decían las autoridades del momento. Ese objetivo, le pregunto a usted en su opinión, ¿se logró? Y la otra pregunta que va asociada, cambia el paradigma, porque su propuesta de eliminar el registro de consumidores es más por las libertades individuales que el Estado debe respetar. Entonces hay un cambio de enfoque, digamos de alguna manera, de la misma política que cambia la luz que refleja de alguna manera. Porque el centro de gravedad de la política tiene que ser el ciudadano, no el narcotráfico. El respeto al ciudadano, al que tengo que proteger es al ciudadano, no el narcotráfico. No, mi centro no tiene que estar puesto en el narcotráfico. Disminuir el narcotráfico y combatir y sacarle mercado es un efecto secundario, deseable, del principal, que es que el ciudadano tenga derecho a acceder a la sustancia sin necesidad de vincularse con organizaciones criminales. Y hoy en el Uruguay, la mitad de los usuarios de marihuana accede a través del mercado regulado. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que todas esas cosas que pasan en las bocas de venta clandestina, muertes, detenidos, heridos, no pasan en los miles y miles de ciudadanos que todos los días van al mercado regulado. No tienen problemas de seguridad, van y compran tranquilo y su número de teléfono no tienen que andar circulando entre los dealers
y entre el crimen organizado. Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, pero no porque así le hacemos daño al narcotráfico, porque así protegemos al ciudadano. Radio, justamente eso quería preguntarle. ¿Qué porcentaje de usuarios de marihuana hay con respecto a otras drogas que justamente por no estar reguladas sí exponen de repente al usuario a ese tipo de situaciones, cocaína, LSD, etcétera? No, los usuarios de cannabis siempre son más que otras sustancias. Eran más antes y siguen siendo más. No, a ver, la sustancia que más se usa en el Uruguay es el alcohol, pero por goleada, ¿no? Por lejos. De hecho, yo alguna vez tomo. Probablemente los psicofármacos también, ¿no? Además, estaba pensando en las que se usan para uso lúdico o recreativo, pero sí, los psicofármacos están mucho más todavía. Pero eso no está relacionado con que estén permitidas o que estén prohibidas, digamos, es porque siempre hay público menos para algunas otras cosas. Por ejemplo, en el Uruguay la heroína prácticamente no se consume, no hay casos de uso de heroína. Y eso tiene que ver con una cuestión cultural, por suerte, que tenemos en el Uruguay, que no hay hábito de inyectarse. Y entonces, como no hay hábito de inyectarse, la heroína prácticamente nunca entró. Hasta ahora, el fentanilo no representa un problema. Eso justamente le quería preguntar. Sinceramente desconozco, ¿el fentanilo se inyecta o es una pastilla? El fentanilo que se usa para uso médico es un líquido que se inyecta, pero para uso ilegal puede ser, y hay otro fentanilo que se usa con parches transdérmicos para el tratamiento del dolor, pero el ilegal es un sólido que se puede esnifar o que se puede usar mediante pastilla. ¿Y ese tema cultural es el mismo argumento por el cual usted considera que de ingresar al mercado, que ha sido una preocupación en los últimos tiempos, no tendría mucha cabida en nuestro mercado? No, en realidad porque el fentanilo para uso, digamos, lúdico así, que lo voy a decir antes de avanzar, desaconsejamos terminantemente el fentanilo para uso lúdico, por favor, porque la dosis de euforia está muy cercana a la sobredosis letal, así que, por favor, el riesgo más grande es que la gente termine usando fentanilo sin saber que es fentanilo, que claro, eso sí es un riesgo, porque la única vez que se detectó fentanilo ilegal en el Uruguay se detectó en unos sellos que que aparentaban ser éxtasis u otras cosas. Entonces, como en el Uruguay no hacemos testeo de sustancias, la gente consume sin saber lo que consume, y eso es un problema grande, pero por favor desaconsejamos. El problema del fentanilo también es que la dosis muy mínima puede llevar a consecuencias muy graves. O sea, sí, en Estados Unidos hay alrededor de más de 100.000, 120.000 creo el último año, muertes por sobredosis en el año. De esas 120.000, 3/4 partes corresponden a los opioides y dentro de estos la mayor parte es fentanilo. O sea, la mayor parte de las muertes... Se veían imágenes, ¿no? Arruina el sistema nervioso. Además de que, aunque no se mueran, quedan así, tal cual, como tú decís. Para no irnos de tema, porque es muy amplio y uno se va por diferentes aristas. Concretamente, el proyecto de eliminación del registro de consumidores de marihuana es un proyecto que va a ser presentado, ya fue dialogado con el presidente de la República. ¿En qué estamos en ese sentido? No, en realidad estamos trabajando en la confección del proyecto y la idea es conversarlo después primero, en primer lugar, con el presidente de la Junta Nacional de Drogas, con el doctor Ferrés, y luego si tiene el aval del Poder Ejecutivo, que sea un proyecto que se presente desde el Poder Ejecutivo. ¿Tiene intención de que se apruebe en este periodo? Yo creo que en los próximos meses ya está pronto y lo llevamos al Parlamento. ¿Qué pasa con los clubes canábicos y la eliminación de posibles registros? ¿También se pierde la pista de eso? No estamos planteando la eliminación del registro de los clubes canábicos. Aprovecho para comentar que los clubes canábicos es de las 3 formas de acceso la que más ha crecido durante todo el tiempo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia para quienes están por fuera de formar parte de un club canábico con respecto a ir y comprar lo que yo quiero en la farmacia? Los clubes cada club produce distinto cannabis, eso es la primera cosa, con características distintas. Nosotros hemos medido el promedio de THC. THC es la sustancia, digamos, psicoactiva más importante que tiene el cannabis, y el promedio de THC de los clubes está en 16-17%, que está muy por encima de lo que se vende en farmacias, ¿no? Bastante por encima. Y la otra cosa es que en los clubes se supone que uno no compra, sino que es socio del club y por lo tanto, como es socio, tiene derecho a retirar, paga para una cuota social y por eso tiene derecho a retirar una cantidad mensual que es de 40 gramos mensuales por ser socio. ¿El registro de autocultivadores también se mantendría?
Sí, de hecho yo cuando recién empecé en esta tarea propuse eliminar el registro de autocultivadores y hubo una agrupación de autocultivadores, y más de una, que me hizo saber que no, que preferían estar registrados porque les parecía que estar registrados representaba un escudo, una defensa en la medida en que llegara la policía. No, en paralelo, recordemos, Larrañaga quería ajustar controles y señalaba que a veces el mercado negro también iba por ese lado, ¿no? Yo creo que hay una incongruencia ahí en el razonamiento, que es, si yo digo que no se necesitara más registro, ¿para qué quiero tener el registro? O sea, el registro es una defensa, pero si la ley te autoriza a tener el autocultivo y viene la policía a decir yo autocultivo porque la ley me autoriza, ¿para qué tengo que mostrar ningún papel? Pero bueno, ellos razonaron así y yo soy respetuoso de esas cosas. Ya tenemos que ir cerrando. Esta postura suya está basada en el respeto de las libertades individuales y para eso se requiere consumidores responsables, es decir, personas que tengan la capacidad de, bueno, evaluar qué consumir, evaluar qué daños puede tener su salud, incluso las cantidades, a qué droga accede, etcétera. ¿Estamos preparados los uruguayos como para tener un manejo tan responsable de esas decisiones, por ejemplo? Sí, todo es relativo, ¿no?, en la vida. Lo que yo sí digo es que la regulación no nos impulsa al consumo. El prohibicionismo nos impulsa al consumo. Los grandes aumentos del consumo se produjeron durante el prohibicionismo, no durante la regulación. Entonces, si nosotros regulamos, a lo mejor nos preparamos. Y además hay que trabajar para prepararnos. Si nosotros prohibimos, no nos preparamos. Y la gente consume igual, sin prohibido, la gente consume mucho más y además sin que nadie te asesore, y además no lo confiesa porque está prohibido, y eso lleva a la vinculación con el crimen. A ver, ¿qué quiero decir? El mundo tuvo un problema con las drogas históricamente, ¿no? Lo tuvo cuando prohibió. En la historia de la humanidad siempre se usaron drogas y cuando alguien se enfermaba iban y lo trataban. Hoy eso es relativo porque el grueso de los recursos se va a la represión del narcotráfico. ¿Y cuándo aparece el narcotráfico? Cuando prohibimos, porque cuando decidimos prohibir tomamos dos decisiones simultáneamente. Una consciente, que era prohibir, y la segunda es regalarle el negocio más lucrativo en la historia de la humanidad al crimen organizado. Eso es lo que hicimos, que como lo tienen, se encargan de promoverlo y no lo sueltan. Pregúntenle a los narcos si quieren legalizar. Radio, ya para cerrar, el siguiente paso sería regular y de alguna manera legalizar el mercado de las drogas sintéticas. Yo creo que hay que trabajar primero, para mí el próximo paso, es una cosa que hay que estudiar más, pero a fondo, es trabajar, en Chile ya empezaron a investigar con algunas sustancias psicodélicas, como por ejemplo la psilocibina, que se está utilizando desde el punto de vista terapéutico. Para bajarlo, ayahuasca, peyote, como se le llama, esas son las que se psicodélicas. usan con fin terapéutico. No sintéticas. Claro. Pero hay una que es la psilocibina, que se obtiene a partir de unos hongos, que se está usando para el tratamiento de la depresión, para el tratamiento de algunas adicciones, y que con bastantes buenos resultados. Aquí en Uruguay ya hay algunas personas que han estado estudiando esto, pero yo creo que lo tendríamos que tomar como una empresa nacional, en meternos a trabajar con esto. Ya hay otros países que lo están haciendo. Hay estudios internacionales y exacto. bueno, de hecho son las que muchas veces se usan históricamente con fines terapéuticos. Entonces, ¿qué pasa? Claro, es que el prohibicionismo además nos roba estas posibilidades. Mira, ahora, además del cannabis que usamos para que usan las personas para uso lúdico, está el cannabis medicinal. ¿Y por qué no se desarrolla más eso? Entre otras eso cosas, era lo otro que ya no nos queda nada, pero que no quería dejar de tocar. ¿Qué pasa con todo ese que queda como en el medio de esta situación recreativa, pero que va por otro lado? Hay muchas dificultades, pero una central es hija del prohibicionismo. Somos la generación de la transición. No se enseña, por ejemplo, en la Facultad de Medicina. Nos hace falta más investigaciones y todo esto es culpa del oscurantismo, culpa de la casa de brujas. Tenemos una sustancia que podría ser una herramienta terapéutica valiosa que no la podemos utilizar porque se nos ocurrió mejor cazar brujas y meter miedo, en lugar de investigar, en lugar de saber. Y hoy tendríamos una herramienta terapéutica que la tenemos, pero mucho más desarrollada las investigaciones y seguramente se enseñaría en los centros de estudio. Bueno, empecemos a avanzar eso en otras sustancias. O sea, reenganchemos la humanidad con las ideas de la Ilustración. Por favor, abandonemos la casa de brujas y el oscurantismo, no seamos medievales. Usted dice que parte de esta negativa a abrirse a esta mirada, ¿no?, de la regularización de los mercados de estupefacientes, etcétera, está permeada por presiones que hace el narcotráfico.
Un poco sí, cuando uno mira el discurso de los prohibicionistas, es casi el mismo que el de los narcotraficantes, ¿no? Todo el miedo lo que infunde, o sea, es lo que yo te digo, si vos le preguntás a los narcos te van a decir que no quieren legalizar. O sea, se asocian en el discurso con los prohibicionistas. Y el gran auge y el apogeo del consumo de drogas viene como consecuencia de la prohibición. ¿Por qué? Porque si no fueran los narcos los que regulan el mercado, nosotros no lo promoveríamos. O sea, ¿quién va? Y lo que pasa es que vos vas a una boca y el tipo que te dice, pero ¿por qué mejor no llevas esta que te pega más? Eso no lo haría el Estado. Pero claro, el narco le va a interesar y nadie lo va a controlar. Porque ¿Usted va por la línea de legalizar todas las drogas? A ver, despacito por las piedras. El objetivo final, teleológicamente, es sí, y excepto los venenos que son consecuencia de la prohibición. ¿Qué quiero decir? La pasta base nunca hubiera existido en el mundo si no fuera por la prohibición. No es como si yo autorizara el alcohol utilizando alcohol metílico, que es un veneno. No. Pero las otras sustancias, pero ni hablar que eso en el corto plazo no, porque además la prohibición es un camino al que se entra fácil y se sale difícil. Entonces, no soñemos que lo que pasa es que hay que ir paso a paso y gradualmente. Esto va a debilitar mucho al crimen organizado y el narcotráfico, más o menos, porque las organizaciones criminales que desarrollan el narcotráfico son polifuncionales y se reconvierten. Son los mismos que hacen tráfico de armas o trata de personas. Y el día que no vendan drogas van a hacer otras cosas, porque siempre va a haber gente que elija el delito. Pero nosotros tenemos el deber, por eso digo, no pongamos el centro de gravedad ahí, pongamos el centro de gravedad en proteger a nuestra gente, a nuestras personas. Mientras tanto debería haber, por ejemplo, como hubo algún intento hace algunos años en fiestas electrónicas, por ejemplo, lugares donde se pueda analizar la pastilla que se va a consumir. Sería deseable. Ahí sí yo no. ¿Por qué se sacó eso? No, que nunca se hizo desde el Estado, se ha hecho desde la sociedad civil. Pero tengo entendido que ahora no se hace más. No, como es desde la sociedad civil, no te sé decir, capaz que se hace puntualmente alguna vez. Yo creo que habría que hacerlo mucho más. Entre otras cosas, eso evitaría que consumieran fentanilo, sin saber. Bueno, en Argentina ha habido casos, una fiesta que fue emblemática por la cantidad de muertes que hubo y se empezaron a aplicar esas carpas con testeos, por ejemplo. Y hay una barra, la más prohibicionista, que protesta, pues les enseñan a drogarse, porque además los mismos que dicen hay que proteger a los